Totalmente mis expectativas. Alguien que estudió comunicación y hizo la carrera, me parece que este curso abarcaba algunas cosas que en la carrera quedaban como muy En mi limitadas. caso, que estudió comunicación, era lo que estaba buscando. Creo que el curso te abre todas las puertas. Para mí el curso estuvo espectacular. Ellos son nuestra mejor publicidad. Ahora te toca a vos. Locución, edición de sonido, operador de radio, conducción, DJ, producción, taller de radio, instalaciones y equipamiento profesional, clases prácticas, docentes con años de trayectoria en el ámbito profesional. info@tallerderradio.com 2707-7130. Lunes 19 horas por Mediarte, señal 1. 5 sentidos, sin bigotes, pero con nuevos contenidos. Nace una nueva forma de comunicación, un nuevo proyecto audiovisual, Mediarte. Seguinos en Twitter, @MediarteUruguay, o en Facebook, como Mediarte. Mediarte.com.uy. De las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que teníais que estar precavidos de ser engañados por mí, porque, dicen ellos, soy hábil para hablar. Corega bonsai de Lucerito Karahashi Marimas. Aquí comienza en el bonsai del cerrito. Que te perdone Dios. Mi vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda. Comenzamos el séptimo bloque del Bonsai del Cerrito. Que te perdone Dios, el bloque para la parte política. Y estamos recibiendo al señor doctor Gustavo Salle Lorier, abogado penalista, candidato a presidente por el Partido Verde Animalista, la fórmula Salle Viana 2019, y es impulsor de la iniciativa para la derogación de la bancarización obligatoria. Su objetivo son 500.000 firmas. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Bienvenido. Muchas Gracias por venir en plena jornada laboral, como hablábamos fuera del aire, que se haga un tiempito para venir. Le acerco un poquito el micrófono para que se sienta muy bien. Bueno, ¿cómo va el tema de este proyecto para eliminar la bancarización obligatoria? Yo le comentaba fuera de aire que en Montevideo Portal salió que no prosperó el proyecto. Usted me estaba diciendo que eso no es cierto. Bueno, no le endilgamos responsabilidad a Montevideo Portal por la información, porque es verdad que hemos tenido algunas idas y venidas. De hecho, no llegamos a las firmas para presentarlo en el plazo legal para este primer periodo electoral. Pero existe otro periodo electoral que es el de las elecciones por la intendencia, ¿verdad? Las elecciones municipales. Para ese periodo sí llegamos. Y sucede que en su momento tuvimos la duda porque nuestra papeleta tiene una fecha de entrada en vigencia de la reforma constitucional. Entonces, en un primer principio pensamos que esa fecha podía ser obstativa a realizar la presentación con posterioridad a dicha fecha, o por lo menos que la presentación implicara que se estaría plebiscitando después de dicha fecha. Pero llegamos a la conclusión que, tratándose de una norma que está en la Constitución de la República, es decir, una norma originaria, no entraña ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que podíamos seguir buscando las firmas de los orientales que están luchando por su libertad de contratación, no contra la bancarización, sino contra la obligatoriedad de la norma, porque además hay un aspecto muy importante que no lo digo yo, lo dice un asesor presidencial muy allegado al doctor Tabaré Vázquez, que es el señor Juan Salgado, presidente de CUTSA, el cual trabaja con un sistema de tarjetas, ¿verdad? Y ese sistema de tarjetas naturalmente ha sido contratado por CUTSA, pero la empresa financiera, la institución financiera, le aumentó las comisiones un 100% sin notificación y en forma absolutamente unilateral. Normalmente cuando uno firma un contrato de carácter financiero o banquero, en la letra chica se establece esa posibilidad, es decir, la modificación unilateral del contrato.
esa norma, esa previsión contractual es absolutamente abusiva y nula. Es más, proyecta su nulidad con respecto a todo el contrato. Porque hay una disposición del Código Civil, la 1253, que establece que las prestaciones del contrato no pueden quedar a cargo de una sola de las partes. Y es lo que sucede con estos contratos abusivos. Entonces, en definitiva, la ley de bancarización es una ley de carácter inconstitucional que avasalla el derecho a la libertad, que avasalla el derecho de propiedad privada, genera una enorme distorsión en el plano laboral, porque ustedes saben que ustedes trabajan y llegado el momento, el empleador no les paga con dinero en efectivo, es decir, no hay una transferencia de la propiedad del billete que le da a usted la libertad de hacer inmediatamente de cobrado lo que quiere. Claro. Hay una transferencia de la propiedad inmediata. Con la ley de bancarización se distorsionó los derechos laborales del empleado. Porque dice que es para favorecer a los empleadores. Es para favorecer a los bancos. Acaba de salir una noticia en Búsqueda. Los bancos han ganado como nunca. Sí. Acá tenemos la ley promulgada por el ex guerrillero, el que mató, robó, secuestró. La esposa entró a punta de pistola en la financiera Monti en la década del 70 para demostrar que era una institución oscura, usurera, ladrona, y después cuando llegaron al gobierno se vendieron a los bancos. Esta es una ley hecha para que gane el banquero. Esta es una ley hecha por el ex Tupamaro para meterle la mano en el bolsillo al obrero y entregársela al banquero. Y le deja al obrero un derecho de crédito. Le deja un derecho de crédito. Usted no cobra inmediatamente su sueldo. No hay una transferencia real, efectiva del dinero. Usted tiene la posibilidad de ir a la institución bancaria con un derecho de crédito a reclamarle a la institución bancaria o financiera. Eso es una distorsión total, inclusive del Instituto de la Paga. Esto que ha traído Astori, Mujica, Valcorba, es desde el punto de vista técnico, jurídico, un mamarracho impresentable. Solamente un parlamento de gente muy torpe, muy lejos del tecnicismo legislativo y jurídico, pueden haber sancionado este verdadero mamarracho que felizmente el pueblo uruguayo está reaccionando y vamos a lograr eliminar. Ha habido un tema. Los precandidatos se han afiliado a esta lucha patriótica por la libertad a último momento. Pero ahora, al extenderse el plazo, yo voy a pedirle a los precandidatos que firmaron la papeleta que llamen a sus militantes, precisamente a sus adherentes, a militar por la libertad, a luchar por la libertad. Es decir, que cada uno de los partidos que se adhirieron a último momento ahora demuestren que no fue un gesto demagógico, sino que fue un gesto sincero, leal, y que por lo tanto lo deben continuar y profundizar. Doctor, uno de los que lo apoyó, firmó, fue el señor Juan Sartori. ¿Quién más de los precandidatos lo ha apoyado? En la etapa fundacional estuvo César Vega del PERI. Del Partido Colorado, Pedro Echegaray, Sanguinetti, Amorín, Subía, no apoyó Talvi. Del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, Juan Sartori, Lacalle Pou y Larrañaga apoyaron el de los centros comerciales, Mieres no apoyó, Manini de Cabildo Abierto apoyó, y el candidato opositor a Novik, Carota, apoyó. Fernando Carota apoyó. Perfecto. Si mal no recuerdo, esos son en la nómina de candidatos, y si alguno me ha quedado en el tintero pido disculpas. 500.000 firmas, ¿no? Tienen que llegar. No, tenemos que llegar a 270.000 firmas. Lo que sucede es que hay un descarte y por lo tanto debemos ir con un sobrante para cubrir el descarte. Claro. El descarte es por firmas que no concuerdan, por enmendados, rupturas o algún tipo de situación que individualice o permita individualizar
determinada situación en la boleta que no está aceptada por la reglamentación de la Corte. Diga cómo podemos firmar en caso de que la gente esté interesada en firmar y apoyar contra la bancarización obligatoria. Con todo gusto. Primero le quiero significar lo siguiente, y esto es muy importante que lo comprenda la gente. Estamos luchando contra los banqueros, es decir, esa élite mundial de mayor poder que existe en el planeta. Estamos luchando contra el gobierno del Frente Amplio, es decir, aquel gobierno que en la década del 70 decía no al Fondo Monetario Internacional, no al pago de la deuda externa, estatización de la banca. Bueno, ahora hizo exactamente todo lo contrario. Se dieron vuelta como un panqueque. Yo no sé qué pasó. Yo no sé si no cayó algún euro o algún dólar por esos bolsillos abiertos que tiene el Frente Amplio, que yo le llamo fraude amplio. ¿Usted qué piensa que pasó? ¿Cuál es su parecer? Hubo mucho contacto de carácter secreto. Ustedes saben que todo lo que hace el fraude amplio es secreto, ¿no? Los contratos con Aratirí, los contratos con UPM, las tratativas con la Asociación de Bancos del Uruguay, todo secreto. Y todo secreto, y cada vez estos tipos están más ricos y el pueblo está más pobre. Lo cual a mí me permite sospechar que en lugar de un gobierno tenemos una asociación para delinquir enquistada en el poder que se está enriqueciendo para empobrecer al pueblo. Y haciendo alianzas con la oligarquía, con aquello que decían ellos, ¿verdad? Que tanto criticaban. ¿Y saben qué? Criticaban a individuos que frente al poder de estas corporaciones son pigmeos. Yo recuerdo que en la década del 70, el hombre más castigado por el fraude amplio era Gallinal, Alejandro Gallinal. Y se le criticaba que tenía 10.000 hectáreas de campo, ¿verdad? Que además fue el propulsor del Plan MEVIR, el plan de erradicación de la vivienda insalubre en el medio rural. Y ahora ellos practicaron el desalambrar para que esos campos fueran todos de los forestales y de UPM. ¿Se dan cuenta? Entonces, es verdaderamente una situación perversa la que se está dando, ¿no? Y dígame, ¿son los tres gobiernos del Frente, usted dice que cayeron en lo mismo, o le da más responsabilidad al gobierno de Mujica? No, son los tres gobiernos iguales. Yo siempre digo lo siguiente, en el primer gobierno del fraude amplio, nos hubiéramos quedado, si la justicia fuera valiente, independiente, sin presidente, sin ministro de Economía y sin ministro de Transporte. ¿Por qué? Y por la estafa Pluna, que yo la denuncié. Yo el otro día veía a Astori. En el primer gobierno está hablando usted. Estoy hablando del 2007. 2007. La estafa de Pluna yo la denuncié en el juzgado de letrado de primera instancia de lo penal de 20º turno en el año 2007. Y Pluna cae en el 2012, ¿no? Y Pluna cae en el 2012 después de dejar el tendal para que la levante el pueblo uruguayo a través del déficit fiscal de cerca de 380 millones de dólares, ¿no? Con todo aquel bluff de a las U, propio de Mujica, ¿verdad? Individuo que también debería estar preso, sin lugar a duda. Entonces, en aquel momento nosotros denunciamos, pero chocamos con un poder judicial muy tibio, nada valiente, porque fíjense lo siguiente, el procesamiento de Campiani es por estafa, y la estafa supone que Campiani pudo engañar al Toto Rossi, a Astori, a Vázquez y a toda la jurídica del Estado. ¿A ustedes les parece que un individuo puede engañar a toda la jurídica del Estado? ¿Y a Rossi? ¿A Rossi engañarlo? Difícil, le parece a usted. Rossi hace una parrillada abajo de una fosa atlántica a 10.000 metros de profundidad. Que fuma bajo el agua. Es un hombre muy hábil, que ha tenido una trayectoria de la época del sindicalismo, de la época de guarda de CODE, el 4D a Las Piedras. En esa época era un obrero sindicalista, ¿verdad? Pero después, naturalmente, llegó al poder, comenzaron los contactos con las grandes empresas, él ya no fue guarda, él ya pasó a otra categoría, y hoy por hoy es el dueño de la obra pública, toda secreta, toda sin escrutinio del pueblo. Eso es terrible. ¿Usted piensa que le ha pasado al Frente Amplio algo similar a los kirchneristas, al gobierno de Lula, que también tiene casos de corrupción? Sí, pero se manejaron con mucha más eficacia porque generaron previamente, con la colaboración de blancos, colorados e independientes, una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía General de la Nación, que está a cargo de un comunista, el fiscal Jorge Díaz,
que además está bajo la tutela de carácter administrativa del presidente de la República por imperio de lo que dispone el artículo 197 de la Constitución. Por lo tanto, el jefe de Díaz es al que yo tengo denunciado. El jefe de Díaz es el capo de Tuticapi. Entonces, el poder investigativo del país está en manos del capo de Tuticapi. Y el capo de Tuticapi Vázquez, el Pulpo Vázquez, puede hacer negocios de todo tipo. Y al nene, al hijo, lo tiene negociando en todos lados. Usted decía en Canal 12 que... Sí, con las ambulancias ahora. Con las ambulancias, ¿no? claro, con las ambulancias que lo denunciamos penalmente. Pues yo lo vengo siguiendo desde el 2006 a Vázquez. Luchando por el pueblo uruguayo contra la corrupción del fraude amplio. Luchando por el pueblo uruguayo contra el capo de Tuticapi, el mafioso Vázquez. ¿Se dan cuenta? Usted decía en Canal... No tengo fueros parlamentarios, que conste, no tengo fuero parlamentario. Lo tengo denunciado por crímenes de lesa humanidad. Ustedes vieron de lo que eso fue. Vamos a hablar de la parte, de esto último que ha pasado con toda la parte militar, con todo el descabezamiento del ministerio. Con todo gusto. Denos su opinión, su visión. Vázquez preso. Vázquez preso. Tiene que ir un patrullero a la torre ejecutiva. Ese lugar donde hay tanto delincuente, uno no alcanza, uno no alcanza. Tenemos que ir con el ómnibus de la Republicana, hacer un procedimiento y metemos todo para arriba. Y llevar, no digo a los funcionarios, pero sí llevar a las máximas cabezas del Poder Ejecutivo, por lo menos a interrogarlo, decirle a Vázquez, mire Vázquez, de las actas del Tribunal de Honor surge que usted estaba enterado del tema de Gabazo hace aproximadamente 2 meses y usted no denunció nada. ¿Y sabe qué, señor presidente? Hay un artículo en el Código Penal, el 177, que establece que usted tiene la obligación de denunciar y de denunciar tempestivamente. Es decir, no se puede retardar, no se puede retrasar. Y usted se retrasó y usted denunció porque salió en la prensa, si no, no denunciaba nada. Pero igual. Quedaba todo tapado. Exactamente, pero igual, usted cometió delito. ¿Usted piensa que él no se dio cuenta o que lo hizo de gusto? Pero usted cree que un individuo que pactó en el 2005. ¿Qué no vas a ver? Sabe todo. Pero además, un individuo que pactó en el 2005 con el comandante en jefe del ejército de aquella época. En este momento se me va el apellido. Del comandante en jefe de aquella época, que salió a los medios de comunicación, que fue público, que le dijo que no le mandara los nombres de los militares eventualmente involucrados. Es decir, le dijo, no me comprometa que no quiero investigar, yo quiero los huesitos para hacer campaña electoral. Y los políticos del fraude amplio han manipulado los huesitos para hacer campaña electoral y quedar enquistados en el poder para empobrecer al pueblo y enriquecerse personalmente a través de una corrupción estructural que nosotros tenemos denunciada. Por todo esto, porque conoció las declaraciones de Gabazo, que había que denunciarlas, y porque no las denunció, nosotros sí lo denunciamos al presidente de la República. Fuimos a la oficina de él, a la Fiscalía General, a denunciarlo a él. Fíjese cómo nos va a ir, ¿no? Se podrá imaginar la suerte que tendrá la denuncia nuestra. El fiscal general se entera, el fiscal del caso es el doctor Morosoli, nos presentamos al doctor Morosoli y le decimos, nosotros somos denunciantes, nosotros somos víctimas en última instancia de este comportamiento y queremos estar en las audiencias. Claro. Ya adelantó el doctor Morosoli que no nos va a dejar estar en las audiencias. Nos pidió un planteamiento por escrito, pero ya nos adelantó que no nos va a dejar estar en las audiencias. Que ha sido el temperamento permanente de la Fiscalía General. No quiero a Salle en la investigación. Por más que sea víctima o denunciante, no lo quiero a Salle. Doctor Salle, usted es candidato a presidente por el Partido Verde Animalista, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo plantearía usted el tema de los desaparecidos si fuera presidente? Su partido, usted. ¿Verdad? Verdad y justicia. ¿Y cómo negociaría con los militares? Pero con los militares no hay que negociar. Con los militares tienen que atenerse a la investigación pública que realice un poder judicial independiente. Lo primero que hago es elimino el golpe de Estado técnico, vuelvo a la democracia, devolviéndole al Poder Judicial la función investigativa. Mientras el Poder Judicial no tenga la función investigativa, se estará violando el artículo 15 de la Constitución y se le estará dando al Poder Ejecutivo todo el poder. Eso es dictadura. Entonces, elimino la dictadura implantada por el doctor Vázquez
vuelvo a la democracia, quiero un poder judicial valiente e inquisitivo y le doy plenas libertades a los jueces al amparo del artículo 15 de la Constitución para que investiguen y llamen a declarar a quien tengan que llamar y realicen los allanamientos y las medidas investigativas necesarias sin límite. Bueno, es lo máximo que puedo hacer. Si hay un pacto de omertad entre los militares, bueno, es imposible de destruir. ¿Qué piensa sobre la reforma de la caja militar? ¿Qué tipo de ejército querría usted, su partido? Y a esta altura del partido habría que pensar hasta qué punto esta estructura militar le está sirviendo al Uruguay. Hay una cosa que es muy clara y que no es de ahora. Las Fuerzas Armadas del Uruguay no están en condiciones de enfrentar una guerra moderna. Una guerra moderna actualmente se hace en forma absolutamente cibernética, a distancia, y prácticamente la infantería es accesoria, es para consolidar, en todo caso, el triunfo cibernético. Uruguay no puede repeler ninguna supuesta, hipotética y casi imposible invasión, ni siquiera de los vecinos. Por lo tanto, tenemos que pensar unas Fuerzas Armadas insertadas en el país con una función muy amplia. Por cierto que mantenerlas. Le voy a explicar por qué necesitamos mantener. Porque tenemos que tener una institución que esté organizada bajo conceptos de disciplina y verticalidad. Mañana hay como los hay, situaciones catastróficas y usted necesita gente que esté acostumbrada a recibir órdenes y ejecutarlas. Por la celeridad, por la urgencia del tema. Entonces tenemos que tener unas Fuerzas Armadas involucradas en todos los aspectos de seguridad, externa e interna. Le explico, la Armada Nacional, por ejemplo, no tiene los medios y está permitiendo que la pesca ilegal esté arrasando nuestra ampliada plataforma continental. Entonces tendríamos que pensar a la Armada Nacional como una verdadera policía de las riquezas de la plataforma continental ampliada que tiene el Uruguay. Tendríamos que involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Es mentira que el militar no está preparado para cumplir funciones de policía. Van a las misiones extranjeras a cumplir misiones de policía. Y si no están preparados, les daremos un curso intensivo. Así que usted está de acuerdo con el proyecto de... preparan. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de la Rañaga? Por lo que usted deduzco que usted dice. Yo estoy de acuerdo con que estamos viviendo una guerra civil fratricida. Hoy estaba sentado en la fiscalía con un funcionario policial de URPM y me estaba contando las vicisitudes cotidianas que vive él en zona 4, en el Trócoli, en La Teja, en Colón, bravísimo. ¿Verdad? Dice, yo voy con el mate y la Biblia al lado. Mi patrullero no está blindado. Sí. Yo paso por barrios donde veo a niños de 13 años armados. Sí, es cierto. Y no puedo hacer ningún procedimiento. Y más chicos también, ¿eh? Ahí está, y más chicos también. Sí. No puede hacer un procedimiento porque podría inmediatamente al verlo armado pedirle... Sí. Si es un menor, por supuesto, actuar sabiendo que se está cometiendo una infracción. Y si es mayor, tiene que inmediatamente requerirle toda la documentación para aportar arma. Y seguramente no tiene ninguna. Y está cometiendo un delito. Por supuesto. Pero no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Nos apedrean, nos intimidan. Están muy limitados ellos a proceder también. Pero perdón, a ver, muchachos. Estamos a 20 metros de la 10ª. Sí. Le robaron la computadora. Eso quedó para la historia. Le robaron la computadora. Entonces, ¿en qué país estamos? Por supuesto que yo necesito darle al pueblo... La cafetera. Una cafetera, pues. Una respuesta inmediata. Yo necesito darle al pueblo una respuesta inmediata. Tenemos cantidad de temas para hablar, ya nos tenemos que terminar. Vamos a invitarlo de nuevo para que siga hablando de ese tema, porque el Partido Verde Animalista tiene más propuestas, ¿verdad? Tiene más propuestas, y además nos queda la parte del glifosato también, todas esas cosas que tiene para hablar. No, nos queda UPM. UPM es otro. Nos queda el agua contaminada, nos queda el modelo productivo reprimarizador que estableció el fraude amplio. Nos queda un mundo de cosas por hablar. De cosas. Tendremos montones de programas por delante. ¿Usted es el único candidato de su partido? ¿Tiene alguna competencia? O... Por el momento no. Por el momento. Bien. El enemigo juega. Pero está abierto. El enemigo juega, sí, por supuesto. Estamos muy alertas. Bueno, muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por la invitación. Ya le digo que vamos a hablar para otra avenida si seguimos hablando. Y bueno, ya llegamos, son las
15:58 terminamos un poco antes hoy porque vamos a Pasó dejar ahí rápido. cosas para hacer, ¿sí? Y lindo. Sigamos el programa número 7 del Bonsai del Cerrito. Muchas gracias al jardín, muchas gracias a Muchas la gracias a orquídea, ustedes. al Un jazmín, a placer. la cahuita. No, gracias a vos, Tabaré. Muchas gracias a los invitados, doctor. Gracias y a ustedes, todos los muchachos. invitados que estuvieron. Y muchas gracias, Fede. Así que nos vamos con Molotov. Sí, todo tema de protesta puse para Bueno, tenerlo para Está bien. contextualizar la presencia del Dr. Salle. Exacto. Bien. Nos vemos el próximo jueves de 14 a 16 por señal 1 de Mediarte. Abrazo para todos. Hasta el jueves. Culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el